Bueno, como lo deja entender Marta, yo voy a explicar cómo armar la formación del ICAM fue todo un desafío, por muchas razones. Lo dijo Oscar Aloati, pero también retomó bastante María del Carmen. Había ya 12 FAS, había APEFA y no había de una formación específica para ese tipo de pedagogía. Teníamos a mano docentes, nos faltaba, por ejemplo, Suli Suligoy ya trabajaba como docente en música, pero gran parte de esos docentes no estaba preparado para ese nuevo tipo de escuela. Los educadores se consideraban como los que sabían, hasta los alumnos y los padres tenían esa conciencia que el educador era el que sabía. No era general, porque como lo explica Marta, ya había todo un ambiente de apertura, y en particular en educación fue el momento de Pablo Freire. Por lo tanto, sí había docentes muy enfrascados en su manera de enseñar, había también gente que se preguntaba si no había otra manera, y yo creo que es por eso que finalmente hubo alumnos para el ICAM. Bueno, por lo tanto, había que inventar un profesorado, una formación docente para ese tipo de escuela EFA. Lo llamamos al comienzo docente monitor. Lo dijo también Oscar Aloati, alguien más lo retomó. Monitor quiere decir guía. Es decir, es el que guía a los alumnos, no es más el que sabe todo. Se ha perdido, pero no importa, se puede retomar, y sobre todo retomar el espíritu guardando el nombre de docente, no hay problema. Después había que organizar todo el plan de estudio. Es lo que no pedía SNEP, que en ese momento al cual queríamos pertenecer. Ese plan de estudio tenía que partir de las necesidades de formación de la CEFA. EFAS que provenía de diferentes situaciones regionales. Al comienzo fue muy pensado para el norte de Santa Fe, pero se pensaba extender a otras diferentes situaciones, por lo tanto a otras culturas. Se tenía que tomar también la necesidad de retener el joven en su medio. Era un gran pedido de los padres. Ellos veían que cuando un hijo suyo se iba a una escuela de agricultura, no volvía al campo. Y eso dolía mucho a los padres. Por lo tanto, se empezó en ese plan de estudio a dar importancia, pero sobre todo orientación adecuada a todas las asignaturas. Fueron muy importantes pedagogía general y aplicada, psicosociología, pero orientado a ese tipo de pedagogía de la alternancia de psicosociología del joven rural. Ya fuimos un poco precursor en la diversidad que nos pide María del Carmen.
Había también asignaturas técnicas, agropecuarias, pero siempre adaptado a la zona donde se trabajaba. Por ejemplo, en el plan de estudio de la CEFA se tomaba la producción más importante de los padres de esa escuela. Si era la caña de azúcar, era caña de azúcar, si era algodón, etc. Y con esa producción principal, donde el padre sabía mucho, se trabajaba toda la metodología para estudiar un cultivo o una producción. Y después se ampliaba teniendo metodología por trabajo comparativo con investigación, con búsqueda en libro, y eso permitía un aprendizaje más rápido de todos los productos que pueden existir en agricultura, pero dando importancia a el de la zona. También había educación doméstica, porque nos parecía muy importante la capacitación de la mujer en el campo. Otra asignatura muy importante que previmos fue la de ámbito educativo, porque nos parecía la asignatura donde el alumno se educaba como sujeto, tomando en mano su propia educación. Se practicaba en el ICAM como se practicaba en las CEFAS, reuniones semanales de los alumnos, evaluaciones, autoevaluación. Bueno, los ex de la CEFA saben muy bien todo eso. Y hubo algo que no figuraba en el plan de estudio, pero que nos ha dado mucho trabajo, que fue la formación de la conciencia, que quisimos que sea toda no una educación religiosa clásica, pero sino una formación para pensar lo trascendental. Bueno, y en el ICAM otro desafío fue, como en la CEFA, de practicar la alternancia, es decir, partir de lo que se ha repetido mucho: la vida educa y enseña. Por lo tanto, hay que partir de la vida. Cuando los alumnos llegaban al ICAM, después de pocos días donde se les explicaba un poco esa formación, inmediatamente los mandábamos en el campo con toda una investigación a hacer con los padres, y los padres recibían una guía de evaluación que era para decidir con el alumno a la vuelta, con su informe y la evaluación de los padres, decidir si tenía la vocación para esa formación. No era obligatorio quedar, era una decisión mutua. Y hubo gente que se han ido porque veían que no era lo suyo. Esa formación por alternancia seguía después todo el transcurso de los años del ICAM. El primer año era estadía en familias, después fue estadía en EFAS para prepararse a la pedagogía de la alternancia. Aquí yo pienso que vamos a tener algunos testimonios. Hay mucha historia cuando los alumnos volvían de su estadía, era para contar y contar y contar todo lo que habían aprendido. Bueno, para
redondear. En definitivo, era prever en el ICAM una formación docente a la pedagogía de la alternancia, donde la vida educa a la par de la enseñanza. Se trataba para el futuro docente de aprender a inventar, crear situaciones educativas a partir de la vida, porque no toda la vida enseña. Hay que poner la vivencia vitales en situación educativa, con gran participación de los padres que tenían sus formaciones también. Y ensamblar los aportes de esas vivencias con los aportes teóricos. ¿Para qué? Había un tercer tiempo que María del Carmen olvidó, le voy a recordar. El para qué de este encuentro nazcan nuevos conocimientos y mejoramiento de la práctica vitales. Es decir, es todo un círculo. Y no hay que obligarla. Muchas veces se ha pensado que la alternancia era mandar los docentes a hacer práctica de lo que habían aprendido, y aquí es un error grande, no tiene nada que ver. En fin, el espíritu en el cual se creó el ICAM fue muy difícil hacerlo entender en el SNEP, cuya grande preocupación era el contenido de las asignaturas y el número de horas dedicadas a cada una. Aquí no le hablo de la gimnasia que tuvimos que hacer para demostrar que la investigación, en cambio, en la vida real, era horarios de enseñanza. Hay que tener un cierto espíritu abierto para entenderlo. No fue a hablar de presentar este plan de estudio a la enseñanza pública, porque nunca aceptó la participación de las familias más allá de la cooperadora. Si no, hubiéramos podido trabajar también con la enseñanza pública. Pregunta: ¿valió la pena el esfuerzo? Por eso yo dejo la palabra a esas dos personas que nos van a dar su testimonio.